La noche era fría y densa cuando los 3 policías recibieron la llamada. Un asilo abandonado a las afueras de la ciudad, un lugar olvidado por todos, se había convertido en el centro de rumores inquietantes. Vecinos aseguraban escuchar gritos en la noche y ver luces que parpadeaban detrás de las ventanas rotas. Aunque la mayoría había aprendido a ignorar el lugar, esa noche alguien llamó a las autoridades. El tono en la voz de la persona al otro lado de la línea estaba lleno de terror. El asilo, un edificio oscuro y sombrío que se erguía entre la maleza, parecía mirarlos con ojos vacíos cuando llegaron. Los policías intercambiaron miradas, todos habían oído las historias. Susurraban sobre experimentos inhumanos y espíritus atrapados, condenados a vagar por la eternidad. Aunque eran hombres de la ley, la inquietud se apoderó de ellos al ver la estructura. Parecía latir, respirar, como si tuviera vida propia. A medida que se acercaban, una ráfaga de viento helado los envolvió, trayendo consigo un susurro, un eco del pasado. Dudaron por un instante, pero la obligación los empujó hacia adelante. El policía más veterano abrió la puerta principal con un crujido largo y agónico. Dentro, la oscuridad los recibió como una vieja amiga. Un aire frío y húmedo les golpeó la cara, y con cada paso que daban, el suelo de madera podrida gemía bajo su peso. Las linternas apenas lograban penetrar la penumbra, revelando paredes descascaradas y corredores interminables. Cada rincón parecía ocultar sombras que se movían en el borde de su visión. Los murmullos comenzaron, un sonido bajo y constante, como si el propio edificio estuviera hablándoles. Y entonces, mientras avanzaban cautelosamente, todos sintieron lo mismo, una sensación de familiaridad aterradora. Como si, de alguna manera inexplicable, el asilo hubiera estado esperándolos durante todo ese tiempo. Decidieron dividirse para explorar el asilo de manera más efectiva. Con linternas en mano y corazones palpitantes, cada uno tomó un camino diferente en el oscuro laberinto del edificio. Primer policía, avanzó por un corredor largo y polvoriento, las sombras danzaban en las paredes a medida que su linterna se movía. Encontró una puerta entreabierta y la empujó con cautela. Dentro, la escena era desconcertante. La sala estaba llena de camas de metal oxidado, y en cada una yacía una figura difusa. Al acercarse, los rostros comenzaron a tomar forma, eran los pacientes del asilo, con miradas vacías y llenas de sufrimiento. El policía sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras los pacientes, con movimientos torpes, parecían despertar de un sueño eterno. Los rostros, desfigurados y demacrados, lo observaban fijamente, como si estuvieran esperando que él hiciera algo. Retrocedió lentamente, pero las figuras comenzaron a levantarse de las camas, extendiendo las manos hacia él, como si quisieran atraparlo en su tormento eterno. Segundo policía, descendió por unas escaleras chirriantes hasta llegar a la antigua sala de terapia. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Al encender su linterna, se encontró en medio de una visión aterradora. De repente, ya no era un policía, sino un médico del asilo. Estaba realizando un procedimiento doloroso en un paciente atado a una mesa. El paciente gritaba, y el médico, él mismo, seguía adelante, inmóvil, incapaz de detenerse. Sentía las herramientas frías en sus manos, el olor metálico de la sangre, y los gritos resonaban en sus oídos. Cada vez que intentaba detenerse, una fuerza invisible lo obligaba a continuar. La visión se desvaneció tan abruptamente como había llegado, dejándolo temblando y sudando frío. El asilo no solo era un edificio, era un ser maligno que lo manipulaba, haciéndole revivir los horrores de su propia mente. Tercer policía, se dirigió a la sala de archivos, donde las estanterías estaban llenas de documentos amarillentos. Al abrir un expediente al azar, su corazón se detuvo. En la primera página, vio su propia foto, junto con detalles de su vida que creía íntimos. Cada error, cada secreto estaba ahí, documentado con precisión. A medida que leía, las voces susurraban su nombre, mezcladas con acusaciones y reproches. El asilo parecía conocer cada rincón de su alma, y los documentos revelaban sus miedos y arrepentimientos más profundos. La sensación de ser observado se intensificó,
y el policía se dio cuenta de que el asilo no solo almacenaba los pecados del pasado, sino que los usaba para atormentar a quienes entraban en sus dominios. Las experiencias individuales de los policías comenzaron a intensificarse mientras exploraban el asilo, revelando la naturaleza siniestra del lugar. Primer policía, la sala de camas comenzó a transformarse. Las figuras espectrales de los pacientes, antes inactivas, ahora se movían con rapidez y agresividad. Sus ojos vacíos reflejaban un dolor eterno mientras avanzaban hacia él. La atmósfera se volvió opresiva y el aire parecía volverse más denso. Intentó escapar, pero el corredor parecía alargarse interminablemente, distorsionando su percepción del espacio. Los pacientes, ahora con formas grotescas y distorsionadas, lo rodearon, susurrando palabras incomprensibles que se mezclaban con los gritos de desesperación. La sensación de claustrofobia se intensificó a medida que las sombras se cerraban a su alrededor, y el asilo parecía absorber cada rastro de esperanza que él pudiera tener. Segundo policía, la sala de terapia se había transformado en un lugar aún más aterrador. Los procedimientos médicos se repetían de manera interminable, y el policía se encontraba en el centro de una sala llena de pacientes conscientes que le suplicaban ayuda. Cada vez que intentaba detener el procedimiento, era forzado a continuar por una fuerza invisible. Los gritos y lamentos de los pacientes se volvieron cada vez más intensos, mezclándose con su propio sentido de culpa y desesperación. La sensación de ser el verdugo en lugar de un salvador se volvió insoportable. La visión se desvaneció, dejándolo exhausto y temblando, con una sensación de que su propia mente se estaba desmoronando bajo la presión del asilo. Tercer policía, la sala de archivos parecía cobrar vida. Los documentos y fotos se reorganizaban de forma caótica, y las voces en su mente se hacían cada vez más claras. Las imágenes en los archivos no solo revelaban secretos de su pasado, sino también los de otros. Cada error, cada decisión cuestionable, estaba documentada en detalle. A medida que leía, los rostros de personas que había herido en su vida aparecían, acusándolo de sus pecados. La sala parecía estar viva, reaccionando a su angustia y alimentándose de su culpa. El sentimiento de que el asilo lo conocía íntimamente, y que usaba ese conocimiento para torturarlo, se volvía cada vez más real. La atmósfera del asilo se tornaba cada vez más hostil y opresiva. Cada policía, atrapado en su propia pesadilla, comenzó a comprender que la verdadera amenaza del asilo era algo más que simples visiones. Primer policía, finalmente logró salir del corredor interminable y se encontró en una gran sala con una mesa central y varias sillas rodeándola. Sobre la mesa, había una serie de objetos antiguos y fotografías desgastadas. Al examinar los objetos, notó que estaban relacionados con experimentos médicos. Al tocar uno de los instrumentos, una visión espantosa lo envolvió. Vio a una figura vestida con una bata de laboratorio, realizando procedimientos crueles en pacientes desesperados. De repente, la figura se volvió hacia él, revelando un rostro familiar. Era el mismo, pero con una expresión fría y despiadada. El policía retrocedió, horrorizado, al darse cuenta de que el asilo no solo lo estaba atormentando, sino que también lo estaba reflejando como parte de su propio tormento interno. Segundo policía, se encontró de nuevo en la sala de terapia, pero esta vez estaba vacío, sin pacientes ni herramientas. La luz parpadeante revelaba una figura en el centro de la sala, una entidad oscura que parecía alimentarse de la desesperación del lugar. La figura se giró lentamente hacia él, mostrando una cara sin rasgos distintivos, solo una sombra inquietante. El policía sintió una presencia penetrante en su mente, como si la entidad estuviera extrayendo sus miedos más profundos. Con cada paso que daba hacia la figura, sentía que su propio sentido de realidad se desmoronaba. La figura parecía conocer todos sus temores y secretos, y el asilo estaba usando esto para manipularlo y mantenerlo atrapado en una pesadilla interminable. Tercer policía, la sala de archivos se transformó en un laberinto de documentos y sombras. Cada vez que intentaba encontrar una salida, las paredes se movían y cambiaban, creando un entorno surrealista y caótico. Las voces se intensificaron, acusándolo de sus pecados y errores. En medio de este caos, encontró una carpeta con su nombre escrito en letras rojas. Al abrirla,
encontró una serie de fotografías de su propia vida, pero cada imagen estaba manipulada para mostrar momentos de sufrimiento y arrepentimiento. La carpeta parecía contener no solo su vida, sino una distorsión macabra de la misma. La desesperación lo abrumó, y se dio cuenta de que el asilo no solo estaba jugando con sus miedos, sino que estaba moldeando su realidad para reflejar sus más oscuros deseos y temores. A medida que los policías profundizaban en el asilo, los horrores que enfrentaban se volvían cada vez más reales y perturbadores. La realidad y el sueño se mezclaban en una pesadilla interminable. Primer policía, el asilo parecía cambiar constantemente, como si tuviera una mente propia. Finalmente llegó a una sala de operaciones, donde todo estaba preparado para un procedimiento. La figura que había visto anteriormente en las visiones ahora estaba de pie frente a él, su rostro cubierto por una máscara de médico antigua. Con una voz fría y distante, la figura le reveló que él mismo estaba destinado a ser el nuevo sujeto de prueba del asilo. Los gritos de los pacientes de las visiones se hicieron más intensos, y las sombras comenzaron a moverse, creando un laberinto de horror. El policía, ahora atrapado entre sus propias visiones y la realidad, entendió que su sufrimiento era una parte integral del ciclo interminable del asilo. Su mente comenzó a ceder ante el terror, y la figura oscura avanzó hacia él, con una sonrisa cruel que mostraba el fin inevitable. Segundo policía, enfrentó a la entidad oscura en la sala de terapia. La figura parecía absorber la luz y la esperanza, creciendo en tamaño y poder. Mientras la entidad avanzaba hacia él, comenzó a revelar sus propios miedos más profundos, la pérdida de seres queridos, el fracaso profesional, el vacío existencial. Cada temor se materializaba en visiones horribles, haciendo que el policía se sintiera atrapado en una espiral de desesperación. En un último acto de valentía, intentó confrontar a la entidad con su propio coraje y determinación. A medida que las visiones se intensificaban, encontró una pequeña chispa de luz interior. Aunque la entidad lo estaba devorando, el policía comenzó a entender que el verdadero poder del asilo era su capacidad para manipular y amplificar los miedos de las personas. Con esta comprensión, intentó liberar su mente del control de la entidad, aferrándose a la esperanza de que su voluntad podía ser más fuerte que el terror que lo rodeaba. Tercer policía, en el laberinto de la sala de archivos, encontró una puerta oculta. Al abrirla, se encontró en un salón de espejos distorsionados. Cada espejo reflejaba una versión diferente de sí mismo, mostrando todos sus miedos y arrepentimientos. Las imágenes eran cada vez más grotescas y deformadas. En el centro de la sala estaba una versión especialmente horrenda de él mismo, que parecía estar bajo la influencia de una fuerza oscura. Comprendió que esta versión de sí mismo era el verdadero reflejo de su propia culpa y miedo. A medida que enfrentaba sus propios demonios internos en cada espejo, comenzó a ver fragmentos de esperanza y redención. Con un esfuerzo final, se enfrentó a la versión distorsionada de sí mismo, logrando desmoronarla y confrontar los aspectos más oscuros de su personalidad. La sala de espejos se desmoronó, y el asilo comenzó a desmoronarse a su alrededor, como si sus temores fueran el núcleo del edificio mismo. Con los policías enfrentando sus peores miedos y horrores internos, el asilo parecía alcanzar un clímax de caos y desesperación. Cada uno de ellos llegó a un punto de quiebre en su lucha contra las fuerzas malignas que habitaban el lugar. Primer policía, al borde de la desesperación, se encontró en el mismo salón de operaciones, pero ahora estaba rodeado de pacientes que parecían estar vivos y conscientes. Las sombras en la sala comenzaron a transformarse en figuras que lo miraban con ojos llenos de desesperación y juicio. La figura del médico, aún con la máscara, parecía haber ganado un poder abrumador. En un último esfuerzo, el policía utilizó una herramienta de la mesa para enfrentarse a la figura, descubriendo que su propia determinación era la clave para debilitar el poder del asilo. Mientras luchaba contra la figura, se dio cuenta de que sus propias decisiones y actos de valor podían cambiar el curso del asilo. Finalmente, con un grito de liberación, la figura se desmoronó en sombras que se disolvieron en la oscuridad, y la sala comenzó a desmoronarse con ella. Segundo policía, la entidad oscura, que parecía alimentarse de sus miedos, se volvió más poderosa a medida que el policía se enfrentaba a sus visiones más aterradoras.
En un último intento por liberarse, utilizó su propio coraje y determinación como arma. Con cada miedo que enfrentaba, la entidad perdía fuerza. El policía, con una fuerza renovada, lanzó un grito de desafío, obligando a la entidad a enfrentar su propia debilidad, la incapacidad de sostener el terror sin la desesperación que él le proporcionaba. La sala de terapia se desmoronó en un remolino de sombras, y el policía fue arrastrado por una corriente de luz blanca, sintiendo que la entidad finalmente se desintegraba y el asilo perdía su control sobre él. Tercer policía, en el salón de espejos, su última batalla se libró contra su propio reflejo distorsionado. Mientras los espejos se rompían, reflejando pedazos de su vida y miedos, el policía se dio cuenta de que su propia voluntad y fortaleza podían cambiar la realidad que el asilo le imponía. Con cada pedazo de espejo que destruía, el asilo perdía su poder sobre él. Finalmente, se enfrentó a su reflejo final, una versión oscura y aterradora de sí mismo, y logró romperlo en pedazos. La sala de espejos se desintegró, y con ella, el control del asilo sobre su mente. Con un último grito de liberación, el edificio comenzó a colapsar a su alrededor, y el policía se encontró de vuelta en el exterior, mientras el asilo se desmoronaba en una nube de polvo y escombros. Con el asilo en ruinas y los policías enfrentando el final de su experiencia aterradora, el desenlace se acerca mientras cada uno de ellos lucha por salir de la pesadilla. Primer policía. Mientras las paredes del asilo se derrumbaban, el primer policía logró escapar de la sala de operaciones. Con cada paso, sentía que la presión del asilo se aliviaba. Sin embargo, al llegar a la salida, el asilo parecía resistirse a dejarlo ir. Las sombras se retorcían, tratando de arrastrarlo de vuelta a su interior. Con un esfuerzo final, el policía usó todo su coraje para atravesar la puerta de salida. Justo cuando estaba a punto de cruzarla, una última sombra intentó atraparlo, pero él la enfrentó con la luz de su linterna, disipándola en un estallido de oscuridad. Finalmente, salió al exterior, con la vista del asilo desmoronándose detrás de él. La sensación de libertad era abrumadora, pero también llevaba consigo una profunda tristeza por lo que había vivido. Segundo policía. Tras la disolución de la entidad oscura, el segundo policía encontró un camino de salida en el caos. Sin embargo, el asilo no se rendía fácilmente. A medida que avanzaba hacia la salida, el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse, y las visiones de sus peores temores se repetían una y otra vez. En un momento de claridad, se dio cuenta de que la única forma de escapar era aceptar el pasado y perdonarse a sí mismo. Al liberar su propia carga emocional, las visiones y las sombras comenzaron a desvanecerse. Finalmente, encontró la salida, emergiendo del asilo con un sentimiento de alivio, pero también con la comprensión de que el verdadero desafío era enfrentar y superar sus propios miedos internos. Tercer policía. El tercer policía salió del laberinto de espejos y se encontró en el exterior del asilo. Aunque el edificio estaba en ruinas, una sensación de paz lo envolvía. Miró hacia atrás y vio que el asilo se derrumbaba, como si el poder maligno que lo había dominado se desintegrara con él. Aunque su mente estaba exhausta y su cuerpo cansado, sentía una profunda liberación al ver el asilo desaparecer en el horizonte. La experiencia había sido una prueba de su fortaleza y determinación, y aunque las secuelas de su experiencia quedarían con él, sentía que había enfrentado sus demonios internos y había salido más fuerte del otro lado. Mientras caminaba lejos del asilo, sentía una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que nunca podría olvidar lo que había experimentado. Con el asilo en ruinas y cada uno de los policías regresando a la normalidad, enfrentan el proceso de recuperación y reflexión sobre lo que vivieron. Primer policía. Mientras se alejaba del asilo, el primer policía comenzó a reflexionar sobre su experiencia. El trauma y el terror que había enfrentado dejaban una marca profunda en su psique. Las noches posteriores fueron difíciles, con sueños inquietantes y recuerdos de las figuras espectrales que había visto. Decidió buscar ayuda profesional para enfrentar el trauma. A medida que hablaba sobre sus experiencias, encontró un grupo de apoyo con personas que habían pasado por situaciones similares. Aunque la recuperación sería un proceso largo, comenzó a entender que enfrentar sus miedos y buscar ayuda era el primer paso hacia la sanación. Empezó a reconstruir su vida,
aunque siempre con el recuerdo del asilo como una sombra en el fondo de su mente. Segundo policía, tras escapar del asilo, el segundo policía experimentó un cambio profundo en su perspectiva de la vida. La confrontación con la entidad oscura le dejó claro que sus miedos más profundos eran parte de su propia existencia. Decidió tomar un enfoque más positivo hacia la vida, tratando de encontrar la paz interior que le había eludido durante tanto tiempo. Comenzó a practicar técnicas de meditación y autorreflexión para enfrentar su culpa y arrepentimiento. A pesar de los recuerdos dolorosos, sintió que el asilo había sido un catalizador para su crecimiento personal. La experiencia le enseñó la importancia de enfrentar y superar los propios miedos, y se dedicó a ayudar a otros a encontrar la paz dentro de sí mismos. Tercer policía, al regresar a la civilización, el tercer policía se dio cuenta de que su experiencia en el asilo había cambiado su visión del mundo. La confrontación con sus propios demonios internos le permitió ver la vida desde una nueva perspectiva. Aunque el asilo se había desmoronado, sentía que había enfrentado una parte crucial de sí mismo. Comenzó a trabajar en proyectos de ayuda comunitaria, utilizando su experiencia para ayudar a aquellos que enfrentaban sus propios desafíos. La experiencia le enseñó la importancia de enfrentar las dificultades con valentía y de encontrar significado en los momentos más oscuros. Aunque el asilo y sus horrores permanecieron en su memoria, había encontrado una manera de transformar su dolor en una fuerza positiva para el bien de los demás. Aunque los policías han dejado el asilo y comienzan a reconstruir sus vidas, el impacto del asilo sigue presente en sus vidas de maneras inesperadas. Primer policía, a medida que pasaba el tiempo, el primer policía comenzó a notar que las secuelas del asilo aún influían en su vida cotidiana. Las sombras y figuras que había visto en el asilo a veces parecían manifestarse en sus momentos de debilidad. Las noches eran particularmente difíciles, con sueños recurrentes que lo llevaban de vuelta al lugar de su pesadilla. Buscó el consejo de un terapeuta especializado en trauma, quien le ayudó a entender que estos episodios eran una forma de su mente de procesar y liberar el miedo residual. Con el tiempo, aprendió a manejar sus recuerdos y encontró consuelo en compartir su experiencia con otros. Aunque el asilo seguía siendo una sombra en su vida, la terapia y el apoyo le ayudaron a encontrar una nueva forma de lidiar con sus recuerdos. Segundo policía, el segundo policía, aunque había encontrado una nueva perspectiva y paz interior, descubrió que la experiencia del asilo también había dejado una huella en sus relaciones personales. Su enfoque en la autorreflexión y la meditación a veces lo aislaba de sus amigos y familiares, quienes no podían comprender completamente lo que había vivido. Decidió abrirse a ellos y compartir su experiencia de una manera que ellos pudieran entender. Aunque no todos comprendieron completamente, la honestidad y el diálogo ayudaron a restaurar sus conexiones personales. Aprendió a equilibrar su búsqueda de paz interior con la importancia de mantener relaciones significativas y de apoyar a los demás en su vida. Tercer policía, para el tercer policía, la experiencia en el asilo se convirtió en una fuente de inspiración para su nuevo camino en la vida. Decidió escribir un libro sobre su experiencia, no solo para compartir su historia, sino para ayudar a otros a enfrentar sus propios desafíos. El proceso de escritura fue terapéutico y le permitió explorar sus emociones de manera profunda. A medida que compartía su historia con otros, comenzó a recibir mensajes de personas que encontraron consuelo y motivación en su experiencia. Aunque el asilo dejó una marca en su vida, lo transformó en una fuente de fortaleza y guía para aquellos que luchaban con sus propios horrores personales. El libro se convirtió en una herramienta para ayudar a otros a encontrar esperanza y superar sus propios miedos. Con el paso del tiempo, el impacto del asilo se convierte en una parte integral de las vidas de los policías, revelando el verdadero legado de su experiencia. Primer policía, años después de los eventos en el asilo, el primer policía se convirtió en un defensor de la salud mental. Utilizando su experiencia personal, se dedicó a concienciar sobre el trauma y el impacto psicológico de experiencias extremas. Organizó talleres y charlas para profesionales y el público en general, compartiendo cómo enfrentar y superar el trauma. Aunque nunca pudo borrar completamente las cicatrices del asilo, encontró propósito en ayudar a otros a sanar y encontrar esperanza.
Su trabajo se convirtió en un testimonio de su resiliencia y de la capacidad humana para superar incluso los horrores más profundos. Segundo policía. El segundo policía encontró una nueva forma de vida al centrarse en el bienestar espiritual y emocional. Creó una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a personas que enfrentaban problemas emocionales y psicológicos. Utilizando técnicas de meditación y autorreflexión, la organización ofrecía apoyo y recursos para aquellos que luchaban con sus propios miedos y traumas. La experiencia en el asilo le enseñó la importancia de la empatía y la comprensión, y su organización se convirtió en un refugio para muchos en busca de paz interior. Aunque su viaje fue difícil, encontró en el servicio a los demás un propósito renovado. Tercer policía. El tercer policía se convirtió en un escritor y conferencista, compartiendo su historia a través de conferencias y publicaciones. Su libro sobre el asilo y sus experiencias inspiró a muchos a enfrentar sus propios miedos y a buscar ayuda. Además de escribir, participaba en eventos y programas de apoyo para personas que enfrentaban traumas similares. El legado del asilo se convirtió en una historia de esperanza y superación, y su trabajo ayudó a dar voz a aquellos que luchaban en silencio. Aunque el asilo siempre sería una parte de su historia, su vida se transformó en un testimonio de la capacidad humana para encontrar luz en la oscuridad.